¿Qué tal amigos? Soy Ner Carrasco y estamos de vuelta en Shock de Opiniones y esta vez vamos a hablar de un tema muy interesante y que despierta muchas interrogantes en la población y se trata de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Y hasta dónde puedo defender mis derechos? Y para ello tenemos una invitada especial, se trata de la licenciada Katiuska Hull, que es abogada especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías y en Ley de Protección de Datos. Katiuska, buenos días, bienvenida a Shock de Opiniones. Katiuska, hay muchas interrogantes, sobre todo hay un caso muy específico cuando una persona va a visitar un PH o una oficina, te piden la cédula y te toman una foto. Entonces está el debate, ¿esto es legal? O sea, ¿cómo puedes tener la foto de mi documento de identidad personal y hasta cuándo tengo la seguridad de que esa foto no va a parar en otros lugares que me puedan perjudicar? Así es. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a este programa y sobre todo queremos darnos docencia. Por eso, antes de pasar a darle respuesta a tu pregunta, yo quiero entrar como en un contexto de qué es dato personal para que la gente sepa qué me pueden pedir y qué no me pueden pedir y cuándo estamos frente a un derecho para ser protegido por la Ley de Protección de Datos. Un dato personal es una información que a mí me identifica, o sea, que me hace identificable ante cualquier otra cosa. Por ejemplo, mi nombre, mi número de cédula, una fotografía mía, las huellas digitales, o sea, hay una serie de información que a mí me identifica como persona. Hoy en el mundo sabemos que la data es la materia prima para todo y el avance que ha tenido el uso de las tecnologías ha llevado a que se desarrollen grandes procesos en temas de Big Data en donde la recolección de una información en una cierta base de datos en conjunción con otra la cruzan e identifican a una persona. Entonces, las legislaciones de los países en aras de proteger los derechos humanos, porque el tema de mi privacidad, de mi identidad es una protección de mi derecho humano, han ido hacia el desarrollo de legislaciones que buscan no que yo no dé mi información personal, porque la gente está equivocada y dice, no, es que ahora por la Ley de Protección de Datos yo no te puedo decir nada. No es eso. La ley lo que busca es que esa información que a mí me identifica en manos de terceros, esos terceros tengan responsabilidades frente a esa información sobre qué uso le dan, qué autorización doy yo para que tú manejes mi información, qué seguridad tienes que tener tú en esa base de datos para que mi información esté protegida. Entonces eso es lo que busca la Ley de Protección de Datos Personales, que esa información que te identifica, que es tuya, en manos de terceros, esté protegida y se le dé un uso conforme a la autorización que tú diste y conforme a los criterios legales. Entonces, ya conceptualizando eso, nos vamos a desarrollar la pregunta que tú dices. Y no solamente pasa en los PH, pasa en muchos lugares en donde por temas de seguridad, y ahí vamos a hablar de algo que se llama el interés legítimo, es decir, cuando por algún tipo de ley o por algún tema contractual, una persona tiene que hacer uso de algo. Y entonces en el interés legítimo de la seguridad, hablándolo en el tema de los PHs o de cualquier otro edificio en donde te piden la información para entrar, el hecho de decir, yo necesito saber quiénes son las personas que acceden al edificio, porque en el caso de que ocurra algún tema de seguridad, yo necesito saber quiénes estaban. Entonces, en ese interés legítimo, ¿qué pasa? Sí, efectivamente, el PH debe saber quién entra y para dónde va esa persona. Pero más allá de eso, hay información adicional cuando a ti te toman la fotografía de tu cédula. Está tu número de cédula, está tu fecha de nacimiento, está tu fotografía, está tu firma. Entonces, allí no hay proporcionalidad en la información que te están solicitando versus el servicio que van a prestar o la legitimidad de la información, del uso de la información que están solicitando, que es para seguridad. Y ahí nos vamos a un tema del principio de la ley. La ley enmarca dos cosas fundamentales: los principios sobre los cuales se debe dar tratamiento a la información y los derechos que se le da al titular del dato. Y uno de los principios es la proporcionalidad, que dice que a mí me deben de solicitar la cantidad de información requerida para el servicio que se me va a prestar. Entonces, en el caso nuevamente de los PH, ellos solo necesitan saber quién soy yo y hacia dónde me dirijo. No necesitan ninguna otra información que está contenida en mi cédula de identidad. Entonces, por eso, el hecho de que te pidan la información no es lo incorrecto. Lo incorrecto es que le saquen fotografía o que digitalicen tu cédula de identidad, porque ahí no hay proporcionalidad en la información que te están ¿Y solicitando. cómo debe uno actuar en caso de que vas a una oficina
y te dicen, bueno, si usted no me deja tomarle foto a la cédula, usted no puede pasar y vas a hacer un trámite personal, un trámite importante para ti. Ok, sí, ahí vamos al hecho de que efectivamente si es un trámite importante, algo que yo tengo efectivamente que hacer, lamentablemente voy a tener que cumplir con el procedimiento que en ese momento ellos tienen. Pero ¿qué pasa? Como te decía, la ley me da derechos, la ley me permite accionar ante las autoridades competentes cuando yo siento que esto se ha vulnerado los principios que determina la normativa de protección de datos. Y en ese caso yo puedo accionar primero ante la persona que está haciendo la recolección de los datos, porque hay unos derechos que se dan, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, es decir, yo ir al lugar y decir qué información tienes tú mía y por qué medios la recolectaste. Está el derecho de cancelación, es decir, que ya tú no utilices mi información. El de oposición, es decir, que no hagan tratamiento de mi información cuando yo no lo he autorizado. Entonces, si yo tengo claramente una prueba de que fui a un lugar y que no hicieron correcto ejercicio del tratamiento de la información según lo que a mí me indicaron con lo que iban a utilizar mi información, o inclusive situaciones como esta, entonces yo primero meto el recurso ante el responsable de la recolección de los datos y luego ante la autoridad competente, que en este caso es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, en donde yo hago entonces, presento una denuncia de que que se violó algunos de los preceptos determinados en la Ley de Protección de Datos Personales en este sentido. Cabe resaltar algo, la ley es el marco general. Hay reglamentaciones o la ley manda a dictar reglamentaciones independientes para sectores que tengan un regulador en específico. Por ejemplo, el sector bancario que tiene su regulador, el sector seguro que tiene su regulador. Entonces, cada uno de estos sectores tienen que emitir una regulación consona con la normativa general, que es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 81 del 2019, que enmarque cómo va a ser el ejercicio del tratamiento de esa información en su sector específico. Entonces, ya existe un sector que es el de la banca, que tiene su reglamentación, en donde se le indica ciertas cosas al sector bancario que no pueden hacer, que de repente es otro tema que podemos tratar porque mucha gente se queja de que recibe llamada telefónica. Sí, eso te iba a preguntar, que ciertas cosas. Te Entonces, envían correos y tú nunca has ido a esa institución bancaria. ¿Sí? Y preguntas, ¿cómo usted obtuvo acceso a mi información personal? Así es, Neira, así es. Entonces, efectivamente, como ya existe una regulación desde el 2022, el Acuerdo 001 de la Superintendencia de Bancos, en donde determina cuáles son los lineamientos que deben seguir las instituciones bancarias en ese sentido. Y en el punto específico en el que tú enmarcas, esta normativa ya es taxativa al indicar que la institución bancaria primero tiene un legítimo derecho del tratamiento de los datos en virtud del contrato de servicio bancario que tú tienes con ellos. Es decir, si yo tengo un contrato de depósito a plazo fijo, por poner un ejemplo, yo no he autorizado a ese banco para que después me esté llamando para ofrecerme un servicio de préstamo de auto, por ejemplo, o cualquier otro producto y servicio que tenga el banco. Entonces, al momento en el que yo firmo la documentación con el banco, los contratos de servicio, debo verificar qué autorización le estoy dando al banco para el tratamiento de mi información. Y ellos deben enumerar de que usted autoriza a que se le ofrezca otros productos y servicios del banco y tú efectivamente das o no tu autorización para eso. Si el banco tiene la garantía que tú como usuario del banco diste tu autorización, entonces ellos están en la libertad de poderte ofrecer otros productos y servicios, como temas de marketing. En el caso que tú no hayas dado tu autorización en los contratos previos, ya sea de apertura de cuenta bancaria o de otros servicios que tú tengas con el banco, entonces el banco no pudiese hacer eso si no te pide una autorización nueva para para que se te pueda ofrecer otro producto o servicio. Inclusive hay bancos que manejan listas o carteras de clientes o carteras de información que no son clientes de ellos, porque es información que le llega por terceros. Por ejemplo, si yo voy a una feria de esas que son muy comunes en el país, feria de autos, feria de vivienda, tú no tienes el primer contacto directo con el banco. Tú lo tienes o con la promotora de vivienda o con la agencia de autos. Entonces, la agencia de autos es la que recopila tu información y luego te dice, bueno, nosotros vamos a buscarle el financiamiento. Pero en ese formulario en donde ellos te recopilan la información, debes tú dar taxativamente tu autorización para que ellos transfieran la información a terceros.
¿Qué es lo que ocurre entonces cuando ellos toda tu base de información se la traspasan al banco? Primero, para que el banco vea si tú puedes ser objeto de crédito. Luego tú vas a recibir llamada de ese banco, ya sea por ese mismo servicio o inclusive el banco te llama por otras cosas. En ese momento tú puedes hacer el ejercicio de derecho de acceso, que es uno de los primeros derechos que se le da al titular del banco, en donde yo le digo a mi interlocutor del otro lado, ya sea que te lo mandaron por correo electrónico o por teléfono, oye, ¿de dónde tú obtuviste mi información? ¿Y qué información tienes tú mía del lado de allá? Entonces ellos tienen la obligación de responderte y decirte, ah, no, la obtuvimos de X empresa porque usted participó en esta feria y usted dio su información para que se le considerara para un préstamo. Y en virtud de este formulario, usted autorizó a que se traspasara la información a nosotros. Es decir, el formulario debe decir que tú estás autorizando para que esa información sea transmitida a terceros para que hagan o puedan continuar con el trámite. Si tú no le diste una autorización al primer captador de esa información en la feria, continuamos con el ejemplo, entonces ellos no pudiesen transferir la información o inclusive ese tercero llamarte para ofrecerte otros productos y servicios. Entonces nosotros como titular del dato tenemos que estar conscientes primero que la ley nos dio derechos, que la ley nos ha dado la potestad de decidir a quién yo le doy mi información, pero sobre todo para qué yo te la doy. Entonces, cuando a mí me dicen, yo le voy a pedir su información para esto, esto y esto otro, efectivamente para eso es lo que lo tienen que utilizar. O sea, cuando que hay que salen leer de esa bien los autorización papeles que estamos firmando. Exactamente, hay que leer bien la autorización que yo estoy dando para el tratamiento de mi información, porque cuando sale de ese contexto entonces se está violando tu derecho a la protección de tu información personal, porque como te decía, el responsable de la recolección de esa información y el custodio de esa información debe garantizarle al titular del dato que cuenta con las medidas tecnológicas de seguridad para que no haya una filtración de esa información tuya. Porque ¿qué pasa después cuando hay filtraciones de base de datos, como lo hemos escuchado muchas veces? Se filtraron no sé cuántos millones de información de Facebook, por poner un ejemplo. Entonces ahí es cuando vienen los peligros a los que estamos nosotros expuestos en el mundo de la tecnología. Hay suplantación de identidad, hay personas que utilizan nuestro número telefónico o nuestro correo para mandar correos electrónicos que no salen de nuestras cuentas. Ahí es donde verdaderamente nace el peligro, los delitos. Y por eso es que la ley busca esto, busca primero que tú, recolector del dato, el responsable de la información, garantice al dueño del dato que va a estar segura su información. Y por otro lado, le da al dueño del dato la potestad de decir, bueno, yo te la doy a ti en esta serie de condiciones de tratamiento, ¿no? Licenciada, ¿estamos los panameños informados sobre todos los derechos que tenemos gracias a la Ley 81 de 2019 o nos falta todavía mucho por aprender? Yo tengo que decir que nos falta. Es un camino que tenemos que recorrer. En Panamá no hay una cultura de la protección de los datos personales. ¿Y de quién es la responsabilidad? De todos, Neir, de todos. Los que trabajamos en el mundo comercial sabemos que, por ejemplo, en muchos mercados o sectores se comercializan bases de datos. Inclusive a pocos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos, habían personas, a mí me pasó que recibíamos correos electrónicos donde decimos, vendemos bases de datos tales, 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 tales. Entonces, si quienes recibimos esa información, primero no somos responsables de poner las denuncias pertinentes para que eso se persiga, somos responsables. Luego, yo como titular del dato, que soy la primera línea, o sea, soy el que tengo la información y la doy, si no soy consciente que mi información es poder, que mi información puede ser vulnerada y entonces me puede poner a mí en un peligro, soy inicialmente responsable. Las autoridades también son responsables. Primero, porque no ha habido una campaña tan masiva de informar a la ciudadanía, mira, de esto se trata la Ley de Protección de Datos, estos son tus derechos, hasta aquí puede llegar el que recoge tus datos y más allá hacia esos terceros que utilizan la información sobre las responsabilidades que ellos tienen. Yo tengo que ser justa y decir que la Dirección de Protección de Datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y la Información ha tratado de hacer el ejercicio. Hemos participado en muchas charlas y capacitaciones, pero yo creo que aquí la autoridad, el Estado como tal, es el primer responsable. La Ley de Protección de Datos es general, es dirigida tanto al sector privado como al sector público. Entonces vemos cómo en el sector privado sí la gente ejerce su derecho. Cuando te llaman de un banco, ¿quién le dio mi información? No, yo no soy cliente suya. O cuando me llaman para venderme un part-time de
turismo o una afiliación a algún hotel, cosas como esa que recibimos mucho. No, ¿quién le dio mi información y de dónde sale eso? Pero ¿quién se preocupa, por ejemplo, de las personas que están recientemente jubiladas, que no ha pasado ni un mes y ya comienzan a recibir llamadas de los bancos, de la financiera, de las agencias de turismo para ofrecerle crucero? ¿De dónde salió esa información? Esa información sale de las entidades del Estado que tienen la base de datos, que saben quiénes son las personas que se han jubilado. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Estado también, porque sus instituciones de gobierno, las instituciones de gobierno que son las que mayor cantidad de datos procesan, instituciones como por ejemplo el Tribunal Electoral, que manejan una base de datos, el Seguro Social, una base de datos impresionante. No hemos visto este desarrollo de la cultura hacia la protección de los datos personales de nosotros como ciudadanos que somos usuarios. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención y no puedo dar mayor explicación al respecto porque estoy en las primeras investigaciones, pero me llamó la atención por una propaganda que vi en donde un banco del Estado dice: tú tienes una cuenta bancaria desde que naces. Y luego vi a una institución del Estado, al director de una institución del Estado decir que bueno, que podemos de ahora en adelante cruzar información y desde que la persona cumple los 18 años de edad ya puede estar registrada para un tema tributario. Son dos cosas que escuché la semana pasada y dije, ¿de dónde va a salir esa información? O sea, ¿cómo este banco y esta institución del Estado ya va a saber quiénes son los que cumplieron 18 años o quiénes son los que acaban de nacer para que tengan la cuenta bancaria desde que nace o que ya esté registrado para tributar desde ese mismo instante? No puedo decir ahorita de que no se va a cumplir con la ley o cómo va a ser el procedimiento, pero me ha llamado mucho la atención y he empezado un proceso de investigación para saber, porque yo estoy metida en este mundo de lo que es la tecnología, la protección de los datos personales. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que van a utilizar esas dos instituciones para compartir esa información? Entonces, hacia allá es donde tenemos que exigir nosotros como ciudadanos de nuestros derechos, primero entender que hay una cultura de la protección de los datos personales, que Panamá se montó en este barco porque desde el reglamento europeo se comienza a exigir que los europeos en cualquier parte del mundo sus derechos a la privacidad de los datos personales sean respetados. Entonces, esa obligación internacional llevó a los países latinoamericanos que no estábamos en la mira de llevar adelante leyes de protección de datos personales a ahora sí cumplirlo, porque si no nos quedábamos atrás en todo este auge de las leyes en protección en torno a los derechos de la tecnología como es esta ley. Pero más allá de eso, debe haber no solamente la cultura ciudadana de saber, esta es mi información, existe una ley y cómo la puedo proteger, sino también la cultura desde el Estado para la información que se maneja y sobre todo cómo se protege. La cultura en el sector privado, la cultura en el sector educación. Neir, tú debes entender la cantidad de información que manejan las escuelas, desde la información personal del estudiante, de sus padres, dónde viven, dónde trabajan, el busito colegial, a qué hora sale, a qué hora entra, inclusive temas de seguro y de situaciones médicas de los menores de edad porque se les paga un seguro educativo o seguro médico, perdón, en los colegios. Entonces, esa cultura de la protección de los datos personales no ha sido trasladada al sector educativo, a la responsabilidad que tienen las escuelas de proteger esa información, cómo manejan ellos su sistema de seguridad informática para que esa información no sea vulnerada y de allí para allá al sector gremial, a los clubes de padres de familia, a las asociaciones que manejan profesionales. Entonces es una cadena. Es una cadena en donde todos tenemos una responsabilidad desde la persona como tal, que es el titular del dato, de decir, a ti te la voy a dar y para qué, y luego todos los demás que son responsables de cómo tratar esa información y qué puedo y qué no puedo hacer con la información que me da el ciudadano. Muy interesante el tema, sobre todo tenemos nuevas tecnologías, son muy buenas, pero también tenemos que saber cómo protegernos de las vulnerabilidades que trae también la era digital. Muchas gracias, licenciada Hul, por acompañarnos en esta entrevista. Seguimos con más de Shock de Opiniones.